Saludos, estimada máster. Mi nombre es Andreina Espinosa y en esta oportunidad tengo el honor de entrevistar a la doctora Leida Campbell Suárez, comunicadora social, abogada y gestora pública ecuatoriana. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado importantes funciones en el ámbito de la comunicación, la administración pública y el desarrollo comunitario, convirtiéndose en una referente de liderazgo y servicio en la provincia de Los Ríos. La doctora Campbell es licenciada en Comunicación Social, abogada, máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia y doctora PhD en Gestión Pública y Gobernabilidad. Además, ha ejercido cargos de responsabilidad en instituciones públicas y privadas. En esta entrevista conoceremos más sobre su trayectoria. Para comenzar, ¿podría presentarse brevemente y contarnos sobre su trayectoria? ¿Cómo estás, Andreina? Un placer para mí esta entrevista. En tu calidad de estudiante de la UNEMI, para mí es un placer que hayan hecho contacto conmigo. Eh, Leida Campbell Suárez es una mujer riocense, nacida en Babahoyo, en el suburbio de Babahoyo. Tengo 63 años y tengo casi 40 años en el periodismo. Eh, mi trayectoria se basa en el trabajo tanto social como de la buena comunicación, de la investigación y sobre todo el trabajo en derechos humanos. Y bueno, dentro de mi trayectoria he tenido la posibilidad de ocupar cargos públicos y privados, como decía anteriormente, pero sobre todo una sólida formación académica porque siempre me ha gustado estudiar, muchísimo, desde que era niña. Y bueno, una de las experiencias que tengo es que fui docente por primera vez cuando tenía 13 años en una escuelita, porque yo desde esa edad acostumbraba a intercambiar eh, cosas. Por ejemplo, le pedí a una docente de una escuela en la ciudad de Babahoyo que me enseñe a hacer o a reforzar mis conocimientos en raíz cuadrada, y a cambio, pues yo le iba a enseñar a sus niños que tenían entre 5 y 6 años. Entonces, para mí, esos fueron mis primeros pininos en la docencia. Y bueno, he llegado a ser docente universitaria también. Entonces, más o menos por ahí es mi trayectoria. ¿Qué la motivó a estudiar periodismo y comunicación? Esa es una buena pregunta. Mi sueño de niña era ser abogada, desde muy joven. A estas alturas, hubiese sido abogada tal vez hace 50 años, ¿no? Pero primero en mi ciudad, Babahoyo, no había la carrera en sí. Entonces, tendría alrededor de 20 años cuando empecé a estudiar Derecho en la ciudad, en la Universidad de Guayaquil. Y bueno, estaba, bueno, 21 años tal vez, porque ya iba a mi segundo embarazo. Y ocurre que empezaron a ver los asaltos en la carretera y tenía mucho miedo porque regresábamos en la noche de clases. Opté por hacer 2 semestres de derecho y de retirarme por miedo a sufrir algún percance. Entonces, en esos tiempos llegó periodismo a la ciudad de Babahoyo y bueno, creí yo que iba ligado un poco a lo que dentro de mí vivía, ¿no? Esa hambre de justicia, esa hambre de cambios, esa hambre de hacer cosas buenas por la gente. Entonces, no estaba cumpliendo con mi sueño en ese momento de ser abogada y decidí ser periodista y entendí que a través de esa carrera también iba a poder hacer muchas cosas importantes al servicio de la sociedad. ¿Hubo alguna persona o experiencia que marcó su vocación como periodista? Bueno, cuando se abrió la Escuela de Comunicación en Babahoyo, tuvimos muy buenos docentes y creo que la experiencia de cada uno de ellos en diferentes ámbitos nos marcó un antes y un después, porque era la primera, digamos, el primer grupo de jóvenes baboyenses o de diferentes cantones de la provincia que
ingresábamos a una carrera como periodismo y entonces nos motivaba esas ganas de generar cambios, de convertirnos en la voz de los que no tienen voz y en esa pasión propia de los jóvenes, pues nos metimos y creo que la influencia que tuvieron los docentes en aquella ocasión, como Carlos Calderón Chico, por ejemplo, Marta Traverso, Jorge Mazuco, Cumandá Campi, bueno, una serie de docentes pues fueron marcando eso del amor y la pasión por la profesión. En su formación académica, usted cuenta con 6 títulos académicos. ¿Qué la motivó a continuar preparándose profesionalmente? Lo mismo que me motiva el día de hoy. Si puedo alcanzar 10 títulos, qué bueno. Realmente tengo 8 títulos académicos, 2 están en proceso de registro en CENESID. Pero yo creo que lo que debe motivarle a todas las personas es el amor a lo que hacen, el amor a lo que tienen dentro. Y a mí siempre me gustó estudiar. Y cada día hay innovaciones en la parte educativa. Y entonces si ya tenemos, por ejemplo, en el caso de ustedes, sacan una licenciatura en periodismo, deben continuar sus pasos hacia una maestría, hacia un doctorado o hacia otras carreras afines que ayuden a fortalecer la profesión con la que ya alcanzan su primer título, ¿no? Y todos debemos hacer grandes esfuerzos por alcanzar los títulos que nosotros quisiéramos tener y pues yo siempre digo, si el otro pudo, yo también puedo. ¿Cuál de sus estudios considera que transformó más su vida y por qué? Bueno, yo debo entender que fue justamente el de periodista, porque es ahí donde nace una serie de ramales, porque el periodismo, de una u otra manera, yo siempre lo he considerado que es la profesión más completa. Si yo soy periodista y soy una periodista de investigación, por ejemplo, tengo que conocer temas de arquitectura, de ingeniería civil, si se derrumba un edificio para poder llevar la nota a nuestro público que nos lee o que, no, o que nos escucha. El periodismo es para mí una de las carreras más completas y yo creo que esta es una de las carreras prácticamente que a mí me ha consolidado. Tal vez, como decía mi hijo alguna vez, mi último hijo, no seré periodista porque los periodistas la mayoría no tienen recursos, sí es verdad, ¿no? Pero en cambio tenemos la pasión del servicio. Y bueno, también nos ha ayudado mucho porque luego de que ya hacemos una carrera y pasan los años, también nos podemos anclar en otras que a lo mejor no generan algún tipo de recursos, pero la base de la esencia del ser humano, hablo por mí, es el tema del periodismo. Recibió un doctorado honoris causa. ¿Qué significó usted este reconocimiento? Bueno, gracias a Dios, durante mi trayectoria he recibido varios reconocimientos. Y esto lo digo con mucha humildad, pero creo que es el producto del trabajo que se va haciendo a lo largo del camino. Recibí en 2 ocasiones el reconocimiento como la mejor periodista de la provincia de Los Ríos. Y uno de los reconocimientos en el doctorado honoris causa, realmente hoy por hoy también siento que es algo muy bonito, una muy bonita experiencia, porque nos permite estar a la par, a pesar de ser yo de una provincia o de un cantón o de un sector bien pobre en el país, nos permite estar a la par de grandes investigadores. Yo formo parte del grupo de la Universidad Gestal, que fue la que me otorgó el doctorado, y hoy por hoy hacemos investigaciones y trabajamos en esos temas. Y realmente es una experiencia muy bonita. Yo para el tema del doctorado creo que fue un reconocimiento que se hizo en su momento y que para mí me dio como que un nivel más de los que ya he venido trabajando en los últimos tiempos. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado como periodista? Bueno, es penoso decirlo, pero el periodista siempre está expuesto, y más hoy, en la situación que vive el país, está expuesto a situaciones muy delicadas. Yo recuerdo, tal vez tenía unos 5 años ejerciendo, había problemas de familias con cierto poder en mi ciudad
Y en una de esas cuestiones, en algún momento tuve amenazas de muerte. Y lo que me llevó a mí a poner a buen recaudo a mis hijos, por ejemplo, y sobre todo, bueno, a no sentir miedo, ¿no? Porque gracias a Dios en ese tiempo la gente amenazaba, pero no le quitaba la vida a los periodistas como se los hace hoy, ¿no? Y ahora por cualquier cosa estamos expuestos a todos, no solo los periodistas, los ciudadanos en general. Y entonces, esa fue una de las experiencias un poco, digamos, que es parte de los retos que tuve que superar porque el hecho de que me amenacen de muerte no me dio a mí, no me significó un miedo o retirarme de la profesión o dedicarme a vender papas o cualquier otra cosa, sino que continuar con la carrera a la que siempre le he tenido mucha pasión. ¿Existe alguna cobertura o experiencia periodística que recuerde con especial cariño? Bueno, tantas coberturas que uno hace, ¿no? Hay unas que se recuerdan con cariño, hay otras que se recuerdan con enorme tristeza, porque el periodista no deja de ser un ser humano. Y bueno, digo yo que dentro de las coberturas que hacíamos y que sobre todo cubríamos de todo tipo de noticias, ¿no? Hoy el periodista está más enfocado a ciertos temas. Me voy por la parte de Crónica Roja o me hago la parte de deportes o voy a la información, digamos, de nacional, qué sé yo, pero en esos tiempos cubríamos de todo y bueno. Tengo varias cosas, varias anécdotas que casi no se me vienen, más, se me vienen las que tuve ciertas situaciones de tristeza, como encontrarme en un accidente con 5 o 6 personas fallecidas o cuando hubo el problema en Babahoyo de un asalto a Filambanco que mataron varias personas y yo estaba en una fiesta y tuve que salir de la fiesta a hacer la cobertura y al día siguiente pasar por encima de las personas fallecidas para terminar de hacer la noticia, cosas como esas, ¿no? Pero todo en sí tiene diferentes matices, ¿no? Porque también, como decía anteriormente, uno cubría todo tipo de noticias, entonces tuve la oportunidad de entrevistar a candidatos a presidentes o a presidentes de la República en aquellos tiempos, como Yamil Maguá, como Lucio Gutiérrez, bueno, Guillermo Lazo, entre los presidentes que recuerdo, ¿no? Y fue muy bonito porque fueron experiencias bonitas porque uno está cara a cara con la primera autoridad del país y somos gente como digo, de sectores pobres, sencillitos, no estamos en los canales nacionales, aunque sí tuve la oportunidad de hacer unos segmentos en un canal nacional, pero como digo, esas experiencias de poder entrevistar a un presidente, de poder saber de primera mano eh, qué era lo que le traía a mi provincia o poder decirle en la cara de él la problemática que vivíamos y de qué manera también nos involucramos nosotros para que pues, nos pueda ayudar, pues, ¿no? Entonces, sí, todas ellas eran experiencias muy bonitas, definitivamente. Eh, ¿Durante cuántos años presidió al Colegio de Periodistas? ¿Qué desafíos enfrentó y cuáles fueron los principales logros de esta gestión? Bueno, cuando se está en ese tipo de liderazgo hay que hacer mucho trabajo también para no pasar, como dicen por ahí, sin pena ni gloria. Trabajamos muchísimo con los colegas periodistas de la provincia, fortalecimos el gremio, logramos, por ejemplo, la afiliación de colegas que nunca habían estado afiliados de otros cantones, como por ejemplo Montalvo, Ventanas, Vinces, Urdaneta. Entonces, fue una bonita experiencia, además de que fuimos parte también de grandes eventos, tanto nacionales como internacionales, que los hacíamos acá en la provincia de Los Ríos. Eh, Tuvimos también la oportunidad de coordinar avances para que los colegas periodistas puedan tener una maestría en comunicación dentro de la Universidad Técnica de Babahoyo. Todavía estamos trabajando en ese proceso, pero
hay muchas cosas que se hacen. Fui parte de la federación, miembro de la Federación Nacional. Posteriormente a eso, fui invitada como conferencista a nivel internacional en Panamá, en México. Entonces, sí hemos hecho algunas actividades y hemos hecho presencia como periodistas, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy en día presido la comisión de lo académico del colegio y yo siempre estoy presta para servir a los colegas periodistas. Fundación y labor social. ¿Cómo nació la idea de crear su fundación? Bueno, hace algunos años yo creo que siempre me he ligado al tema social, por diferentes causas, ¿no? A veces son causas que uno ya las viene trayendo desde niño, esa hambre de justicia, de cambios, de que la gente, de que tratemos de hacer como que todos somos iguales, porque esa es, eso es un mandamiento, ¿no? Que nos amemos entre todos, dice Dios. Entonces, ese deseo de servicio me hizo armar mi fundación hace más de 20 años. Por razones de trabajo, de muchas cosas, no la había tenido muy activa y decidí pues en los últimos años hacerlo, teniendo un poco más de tiempo porque ahora estoy dedicada a la empresa privada y tengo un poco más de tiempo como para dedicarle a lo que es la fundación y esa es una de las cosas que me llena bastante la vida porque me permite entregar eh, eso que uno tiene dentro, ¿no? Que esas ganas no solamente de servir y de ayudar, sino de sentir el abrazo de un niño, la cara, el beso de una ancianita, el rostro de un joven contento porque logró una meta. Bueno, son cosas muy maravillosas que uno las vive día a día. Eh, ¿Cómo surgió el proyecto del Centro de Terapias Infantil? Bueno, justamente teniendo como base la fundación, fue una anécdota que tuve. Yo tengo acá en Mocacho un instituto, manejo un instituto de profesionalización en que damos cursos de diferentes temas, de enfermería, belleza, peluquería, barbería, farmacia, asistencia contable, de todo un poco. Y en alguna graduación vi una niña con unas dificultades en cuanto a mantenerse quieta, como se dice, ¿no? Estaba irritable y entonces decidí preguntar qué pasaba con la bebé de unos 3 añitos y cuando me di cuenta que tenía algún trastorno del espectro del autismo, eh, decidí que podíamos hacer algo, ya que nadie estaba haciendo nada aquí en el Cantón Mocache. Entonces, en mi mente, en mis cosas, en mis sueños, logro crear el primer centro de terapias infantiles y es aquí en donde empiezo a atender hace 15 meses exactamente a una cantidad de niños que tienen este tipo de trastornos, con los que trabajamos día a día y con lo que me llena la vida pensar que ese niño que hoy tiene un trastorno, mañana tiene un futuro porque son temas que hay que atenderlos a tiempo y son temas que hay que crear la responsabilidad en los padres, que no dejarse vencer, no decir, ay, qué pena, mi hijo es así. No, tiene un futuro grande con ese hijo y tú eres una muestra de eso. Y a mí me encanta saber cómo hoy por hoy a lo mejor mucha gente está involucrada y, y no tengo una experiencia personal tal vez, pero me llena la vida lo que estamos haciendo y logré vincularme con una fundación que hace este trabajo en Guayaquil, que es Ludiprac, cuya directora se convirtió en una aliada estratégica nuestra y es con quien estamos haciendo algunos trabajos, especialmente con los niños que recién empiezan digamos, su atención mediante una valoración, mediante un, em, eh, un protocolo de intervención como para saber qué tiene el niño, con qué técnicas tenemos que trabajar, con qué terapias podemos ayudar. Y han ido evolucionando y créeme que eso me llena la vida. A veces hasta me ha sacado lágrimas cuando una criaturita de esa ya no tiene esa inquietud y más bien viene y me da un abrazo, me da un beso. Claro que a veces lo hacen a cambio de un caramelo o un chocolate, pero vale la pena.
Sabemos que también realiza actividades con adultos mayores. ¿Qué significa para usted trabajar con este grupo en la sociedad? Bueno, a este grupo le hemos puesto adultos, perdón, años dorados activos, porque asimismo, tengo a mi madre que ya va a tener 95 años, es una mujer demasiado activa, yo diría que más activa que yo. Y, y eso de ver a mamá, cómo se mueve, cómo hace su café, cómo camina, cómo anda, cómo lava, cómo hace de todo. Me motivó a poder atender aquí adultas mayores. ¿Para qué? Para que ellas no estén muriendo en vida en sus casas. Para que ellas no estén ahí todo el tiempo sin hacer nada, sin salir, eh, eh, sin que nadie las atienda, porque muchas de ellas a veces viven solas. De hecho, tengo casos de señoras que viven solas. Entonces, en principio empezamos como que con el Ministerio de Deporte empezamos a hacerle cierto tipo de actividades, ciertas activaciones en que ellas venían y bailaban o hacían actividades más deportivas o físicas. Luego decidimos hacerles talleres, manualidades, talleres de pintura. Y bueno, tengo una docente ahí que nos ayuda, que ella también inventa cosas igual que yo. Y llegamos a tener 20 adultas mayores trabajando cosas maravillosas que yo ni siquiera me las podía imaginar. Y solo verlas cuando llegan al aula con su bastón, con su caminadora o caminando despacito nos da la pauta de que algo estamos haciendo bien porque no las estamos dejando en casa. Están viniendo acá para que ellas demostrar todavía lo que están haciendo. Y la verdad es que han hecho unos trabajos maravillosos que pienso este domingo hacer una exposición de todo lo que ellas han construido con sus manos. Han hecho cosas muy bonitas y para mí es una bendición de Dios el poder tenerlas aquí a ellas, tener aquí a los niños, porque no tienen idea lo que eso significa en la vida de una persona, el poder dar cariño a personas que no conocemos, pero que también de ellos recibimos tanto que es una bendición de Dios. ¿Qué enseñanzas le han dejado ellos a lo largo de estos años? Bueno, eso, la enseñanza de que hay que estar activos, de que no importa la edad, no importa la edad para amar, no importa la edad para reír, jugar, brincar, hacerse. Ellas cuentan chistes, con ellas voy de la risa al llanto, porque también hacemos espacios de motivación. De vez en cuando les regalamos rosas. Y algún momento me impactó una de ellas que me dijo, lloró cuando le di una rosa y me dijo, a mí nadie nunca me regaló una rosa. Y esas cosas son las que a uno le llenan. Ese es algo que impacta increíble. Y bueno, yo tengo como que, yo tengo un dulce para las señoras mayores, definitivamente, porque sí se pegan muchísimo y vienen a sus clases, vienen, o sea, no faltan nunca, en otras palabras. O sea, son las primeritas en llegar, las premio por disciplina, las premio por la responsabilidad de llegar temprano. En fin, es una actividad muy, pero muy bonita. En cuanto a la política, ¿qué la motivó a asumir este reto? Bueno, yo fui candidata a la Asamblea en el año 2017 y lo que me motivó es todas estas cosas de las que he hablado, poder eh, desde la Asamblea Nacional presentar proyectos de ley que permitan mejorar la calidad de vida de la gente, de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores. Em, Eso me motivó a ser candidata. Bueno, ahora ya no tengo ganas de ser candidata, tengo ganas de seguir haciendo este trabajo que me gusta y desde diversos espacios hago asesorías, doy capacitaciones, doy conferencias a nivel nacional, internacional. Me mantengo activa, que es lo que más me gusta, pero creo que el tema de la política no lo volveré a hacer porque sí fue una muy bonita experiencia, tuve una muy buena votación, pero creo que podemos aportar
en otros espacios de una manera mucho más eficaz. A futuro, ¿qué proyectos tiene actualmente y cuáles espera desarrollar en estos próximos años? Bueno, deseo continuar apoyando a los niños. Voy a abrir un centro que se va a llamar de refuerzo pedagógico porque tenemos grandes falencias en la parte educativa. Yo ya vi la parte del tema del TDAH, ¿no? Pero creo que ahora nos toca reforzar la parte educativa con los niños para que ellos a su vez tengan esa posibilidad de mejorar. Aquí no se trata de que el niño pase de año. Aquí se trata de que el niño pase estudiando, pase con una buena formación y sobre todo pase aprendiendo. Entonces, estamos por abrir en un mes, tal vez el centro de refuerzo pedagógico que vamos a abrirlo tanto en la mañana como en la tarde para los niños que estudian en los diferentes horarios. Eso es uno de los proyectos y el otro proyecto es que, bueno, estamos trabajando para empezar a dar. Bueno, yo ahora me motiva mucho, yo doy conferencias especialmente para mujeres en el tema de liderazgo y también el tema de crecimiento personal para ver cuánto una mujer puede aportar al mundo o a su familia o al entorno o a la sociedad en donde se desenvuelve con todo lo que sabe hacer, ¿no? El poder de desarrollar todo ese potencial que tiene versus ir cambiando la historia de que la mujer ya no es la que está sola en casa por ahí atendiendo a los niños, sino que la mujer tiene un gran potencial para desarrollar y que nada ni nadie la debe detener. Yo creo que esa es una de las cosas en las que me quiero enfocar en los próximos meses para empezar a dar más conferencias de ese tipo para crear una especie como de ejército de mujeres haciendo grandes cosas por la sociedad ecuatoriana. Yo creo que sí podemos aportar muchísimo en ese espacio. Después de tantos logros, ¿qué considera que ha sido su mayor satisfacción personal? Parece mentira lo que voy a decir, pero mi mayor satisfacción personal es haber educado a mis hijos, siendo prácticamente madre soltera. Tengo tres hijos profesionales y tengo tres nietos maravillosos. Yo creo que construir una familia a ese nivel es para mí uno de los mejores logros. Lo otro lo he ido haciendo en el camino, lo he ido haciendo bastante bien, cuidando bien el apellido que tengo, cuidando bien la formación que tengo que viene de las raíces de mi familia, especialmente materna. Pero el haber logrado eso, yo creo que es uno de los mayores logros, es uno de los mayores premios que tengo, porque aparte de eso, pues, aparte que son profesionales, son muy buenos, son muy destacados y son muy cariñosos. Entonces, eso para mí es un gran logro. Y bueno, y en parte también el aporte que creo que le he dado a la sociedad, no solamente en mi provincia, sino del país, y eso pues es maravilloso. 5 minutos. Entiendo, no hay satisfacción más grande que esa. Sí, mi amor. ¿Cómo, cómo le gustaría que a las futuras generaciones la recuerden? Bueno, como una persona que siempre estuvo dispuesta a escuchar, a dar un consejo a tiempo, a formar, una persona que aportó a la sociedad desde cualquier trinchera, porque no necesitamos tener ni dinero, ni tampoco estar en un gran cargo público para servir, pero a mí creo que me gustaría que me recuerden como una persona que le gustó ayudar y que le enseñó también a sus hijos lo mismo que a mí me enseñaron, a ser solidarios. Entonces, el resto viene por añadidura. Listo. Hemos llegado a la final de esta entrevista. En nombre de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, y como estudiante en la carrera de Comunicación Social en línea, quiero expresar mi más sentido agradecimiento a la doctora Leida Campbell Suárez por habernos dedicado su tiempo y por compartir con nosotros su trayectoria, experiencias y valiosas reflexiones.
Gracias a usted, mi querida Andreina, pues y le deseo lo mejor como siempre. Sé que usted hará un gran rol desde su espacio y más aún siendo una persona que ha venido trabajando y luchando con un trastorno que aunque la sociedad no lo quiera aceptar, es algo que vive con nosotros y que quienes logramos resurgir como el ave fénix, como es su caso, somos personas brillantes. Usted es una persona brillante y la felicito por todo eso. Gracias, estimada. Le agradezco nuevamente por su amabilidad y disposición para participar en esta entrevista y le deseo muchos éxitos en sus proyectos personales y profesionales. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a usted.